40 miembros de una familia escondían un secreto espeluznante que no tardaría en salir a la luz. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy fuerte, el clan oculto de la familia Colt, el caso más fuerte de incesto de Australia. En el año 2012, una familia vivía en una granja en Borowa. Borowa es un pueblo agrícola en la región Hilltops, en las laderas del suroeste de Nueva Gales del Sur, Australia. Esta familia vivía en una zona bastante aislada. Hoy en día se los conoce como la familia Colt, pero ese no es su apellido real. Los nombres con los que voy a describir a las personas involucradas tampoco son sus nombres reales, sino los nombres que les pusieron los tribunales y las agencias gubernamentales, ya que muchos de los implicados son menores. Esta familia era conocida por el área como una familia bastante extraña, distante y misteriosa. Estaba formada por 40 miembros, 40 personas vivían en esa granja y eran familia todos. Los vecinos y personas del área no sabían que ahí había 40 personas, entre ellos adultos y niños, porque como la familia vivía de manera muy aislada y no se relacionaba con los demás, y tampoco dejaban que nadie entrara en su granja, nadie sabía mucho de ellos. Los niños de la familia no estaban matriculados en la escuela hasta que los servicios sociales comenzaron a investigar, y eso hizo que los adultos comenzaran a llevar a los niños a la escuela, y ahí fue cuando toda la verdad salió a la luz. Los niños comenzaron a ir a la escuela y siempre iban sucios. Rápidamente se dieron cuenta de que estos niños no recibían atención médica. Estaban intelectualmente muy por debajo de lo normal en su edad y los profesores comenzaron a preocuparse y a creer que algo pasaba con la familia de estos niños. Las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia de esta familia en junio de 2010, cuando los niños empezaron a ser vistos en la escuela, etc., ya que la escuela le dijo a las autoridades que estos niños estaban en riesgo de daño importante. Sin embargo, no se abrió una investigación oficial hasta julio de 2012. Una de las niñas de esta familia estaba jugando en el patio del recreo de la escuela con sus compañeros de clase. Mientras jugaban, la niña dijo a sus compañeros lo siguiente: "Mi hermana está embarazada, pero no sabemos cuál de nuestros hermanos es el padre del bebé". Y la hermana a la que se refería esta niña, que estaba embarazada, tenía solo 12 años. Claramente, la niña que hizo el comentario lo dijo como si fuera algo completamente normal, que su hermana de 12 años estuviera embarazada de uno de sus hermanos, pero no sabía de cuál. Otro niño que escuchó la conversación fue directamente hacia un adulto de la escuela a contárselo, y rápidamente los adultos reportaron la situación a las autoridades. Las autoridades comenzaron a investigar a la familia y el 18 de julio de 2012 tanto la policía como los servicios sociales visitaron a la familia en su granja y abrieron una investigación tras descubrir lo que realmente pasaba allí. Para entender esta historia vamos a hablar sobre los miembros de esta familia involucrados en los hechos del caso y cómo era la forma de vida que llevaban. Debemos empezar por el principio. June era una mujer que nació en 1948 y Tim Colt en 1943. Ellos dos eran el patriarca y la matriarca de esta familia. Eran originarios de Nueva Zelanda y los padres de June eran hermanos, así que ella era producto del incesto. June y Tim se casaron en 1966 y juntos tuvieron 7 hijos: Marta, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty y Charlie. Como dicho, todos estos nombres son falsos. Luego la familia se mudó a Victoria, Australia, en la década de 1970. Sin embargo, no estuvieron mucho tiempo allí porque llevaban un estilo de vida muy nómada. Se mudaban a menudo, se movían constantemente por ciudades y pueblos de Australia. Cuando sus 7 hijos crecieron un poco, Tim formó una banda musical familiar. Él y 3 de sus hijos, Charlie, Marta y otra de las hijas, formaron esta banda, compusieron canciones y viajaron por todo el país para actuar en festivales, espectáculos campestres e incluso sacaron discos. Uno de los discos se titulaba Canciones de amor familiares. Tim comenzó a abusar sexualmente
de sus hijas Marta, Paula, Cherry, Rhonda y Betty, de todas, cuando cumplieron 12 años. Incitaba a sus hijos también a mantener relaciones sexuales entre ellos. Manipuló a sus hijos e hijas haciéndoles creer que mantener relaciones sexuales entre hermanos y con los padres, es decir, todo en familia, eran cosas normales. Con los años las chicas fueron teniendo hijos de su propio padre y de sus hermanos. Rhonda tuvo 5 hijos. 4 de estos 5 eran de su propio padre. Marta tuvo 6 hijos. La mayoría eran de su hermano Charlie y otros de su padre y otros de sus demás hermanos. Marta tuvo 6 hijos. La mayoría eran de su hermano Charlie, otros de su padre y de otro hermano. Marta y Charlie actuaban como si fueran un matrimonio cuando en realidad eran hermanos, pero su padre les hizo pensar que era completamente normal que su pareja fuera un hermano de sangre. Ellos compartían cama y completamente todo. Así es como comenzaría este culto. June ya era hija de fruto del incesto, sus padres eran hermanos, y Tim, por algún motivo, cuando sus hijas cumplieron 12 años, decidió que procrearían y crearían una familia basada en el incesto y la harían lo más grande que fuera, abusando sexualmente de sus hijas e incitando a sus hijos que también abusaran de sus hijas y convenciéndolos a todos de que debían mantener relaciones sexuales entre toda la familia. Betty era la hija favorita de Tim. Él quería convertirla en la nueva matriarca. Betty tuvo 13 hijos y se cree que la mayoría eran de su padre Tim. La realidad era que todos los hermanos tenían relaciones entre todos y con Tim. Y así continuó con la siguiente generación. Todos estos hijos que Tim tuvo con sus propios hijos sufrieron lo mismo, que básicamente eran sus hijos pero también eran sus nietos, y cuando, por ejemplo, la que tenía hijos con su hermano Charlie eran hijos de él pero también eran sus sobrinos, y así era con toda la familia. Una de las hijas de Betty y Tim, su padre y abuelo, llamada Petra, fue violada desde una edad muy temprana por su tío Frank y por su tío Charlie. Y no solo sucedía con Petra, sino con todas las niñas. Estas quedaban embarazadas de quien fuera, no había límites, y al quedar embarazadas no les permitían ir al médico para las revisiones ni para abortar. O sea, estas niñas quedaban embarazadas fruto de violaciones de sus hermanos, de sus tíos, de su abuelo. En algunas ocasiones, alguna de las chicas daba a luz en el hospital cuando las cosas se complicaban, pero mentían acerca de la identidad del padre del bebé. Evidentemente, las manipularon para que nunca dijeran: el padre de mi hijo es mi tío, o es mi propio padre, o mi hermano, o mi abuelo. La familia, a medida que iba creciendo, se iban mudando, porque cuando se daban cuenta de que las personas de alrededor del pueblo empezaban a sospechar de que algo extraño estaba sucediendo con ellos, se mudaban. Básicamente, que niñas estuvieran embarazadas. Mientras sucedía todo esto, mientras las niñas de la familia eran violadas constantemente y tenían hijos a edades muy tempranas, Tim y sus 3 hijos, los cuales formaban parte de la banda musical, seguían dando conciertos, seguían con su banda musical, viajando por el país, actuando en festivales, y nadie sabía que ese hombre y los 3 miembros que eran sus hijos mantenían todas relaciones entre ellos, de los más pequeños de la familia, que eran fruto del incesto, etc. Nadie sabía que la familia era básicamente un culto de incesto y el líder era Tim. En el año 2001, June, la matriarca y mujer de Tim, falleció y la familia entonces se mudó a un área remota de Australia Occidental. En ese punto preferían vivir en un área remota porque eran una familia ya muy numerosa, con muchísimos niños, y no querían que nadie los viera y sospechara, así que comenzaron a vivir muy aislados. Siguieron teniendo hijos entre todos y en el año 2009 Tim, el líder, falleció. Entonces Betty, su hija favorita, tomó el mando de la familia, se convirtió en la líder. Es entonces cuando se establecieron en la granja de Borowa, en Nueva Gales del Sur. Esta granja era bastante aislada y ellos, a pesar de que Tim y June habían muerto, especialmente Tim, quien comenzó este horror de violencia, incesto, pues a pesar de su muerte, sus hijos no se detuvieron, no detuvieron el asunto, siguieron con las violaciones y las relaciones sexuales
entre todos los miembros de la familia y el incesto. Básicamente podemos entender que ellos lo normalizaron porque al final el padre Tim les hizo un lavado de cerebro de que todo esto era normal y que tenían, o sea, que debía quedar todo en familia, que era normal tener hijos, con sus sobrinos, con sus nietas, con sus todo. Y ellos, una vez murieron Tim y June, hacían con sus hijos y sus nietos lo mismo que Tim había hecho con ellos, manipularlos y convencerlos de que tener relaciones sexuales con sus hermanos, tíos, abuelos y familiares en general era lo normal. Los adultos adoctrinaban a los más jóvenes, a sus propios hijos y familiares para que pensaran que mantener relaciones sexuales con los miembros de la familia, con cualquier miembro de cualquier edad, estaba bien. Muchos de los miembros que eran de la generación más nueva, los más pequeños, no podían hablar coherentemente y tenían retrasos cognitivos por llevar tantas generaciones de incesto. Los adoctrinaban tanto de mantener relaciones sexuales con sus familiares, como de que también no había límite de edad. Podían tener relaciones con un miembro de la familia de 60 años cuando el otro miembro tenía 12. Cada niño que nacía en esta familia estaba rodeado de depredadores sexuales, quienes eran sus familiares, las personas que deberían protegerlos. Todos estaban involucrados. Entonces, el día que la niña hizo ese comentario en el patio del recreo de la escuela de que su hermana estaba embarazada de 12 años de alguno de sus hermanos, pero no sabían quién, es cuando se destapó este culto de incesto que perturbó Australia. Y si esa niña no hubiera hablado, todo podría haber continuado hasta el día de hoy. Podrían haber continuado las generaciones de endogamia. Así que volvemos al día en que la niña hizo el comentario. La policía y servicios sociales enseguida se involucraron y visitaron la granja familiar donde vivían todos los miembros, 40 miembros de la familia Colt. Lo primero que horrorizó a las autoridades fueron las condiciones en las que estas personas vivían. Vivían en esta granja, que era una propiedad bastante grande de terreno. Este terreno tenía 2 casas rodantes, como 2 trailers en la propiedad. También había un cobertizo pequeño y otro cobertizo grande. Estos cobertizos tenían adentro tiendas de campaña y allí es donde dormían los miembros de esta familia y los niños. Todo estaba extremadamente sucio. Había colillas de cigarros por todos lados en el suelo de las casas rodantes. Todo estaba asquerosamente sucio, basura por todas partes. La cocina, que era muy pequeña, también estaba excesivamente sucia. La familia en la granja no tenían agua corriente, no tenían baños, duchas, inodoros, nada. Incluso y evidentemente todos los miembros de la familia estaban completamente sucios. Los de los servicios sociales dijeron que había hedor de orina por todas partes y heces, y que era prácticamente imposible soportar ese olor. Ese día se decidió que todos los niños menores de edad serían retirados de la familia e irían a casas de acogida. Aproximadamente eran 12 niños, que comprendían edades de entre 5 y 17 años. Mientras las autoridades continuaron con la investigación, todos los niños presentaban infecciones fúngicas graves, problemas dentales. Muchos no sabían ni leer ni escribir, algunos ni siquiera sabían hablar. Comían con las manos porque no había utensilios para comer en la propiedad, ni cucharas ni tenedores, nada. Y solo sabían comer con las manos. Varios tenían infecciones virales graves. Incluso algunos de los niños ni siquiera sabían qué era el papel higiénico y tampoco habían visto nunca un inodoro, ya que en la propiedad no había y todo lo hacían en el suelo, en la tierra. Básicamente los niños tenían conocimientos nulos acerca de la higiene más básica. Todos los niños estaban completamente desnutridos y muchos de los 12 niños necesitaron atención médica inmediata tras ser retirados de la granja. También básicamente todos estaban atrasados intelectualmente. Un chico de 15 años que retiraron de la familia tenía el intelecto de un niño pequeño, así lo describieron. Todos presentaban anomalías físicas por el incesto. También describieron que todos parecen décadas mayores que su edad. Tras recibir atención médica, los niños fueron puestos en hogares de acogida donde mostraron comportamientos realmente perturbadores. Niños pequeños hablaban de cosas muy sexuales y también las hacían. Una de las niñas de 5 años, sus padres de acogida, la sorprendieron haciéndose cosas a sí misma y ella les dijo que sus hermanos le habían enseñado a hacer esas cosas.
Dos de los chicos, llamados Dwayne y Brian, de 9 y 12 años, fueron juntos a una casa de acogida, pues los padres de acogida encontraron a los chicos intentando atar a su hermana, hija de ellos, y no sabían qué querían hacerle tras atarla. Otra niña constantemente intentaba besar a su padre de acogida de una manera inapropiada, y este la detenía y le decía: no hagas esto porque es inapropiado. Y entonces la niña se enfadaba muchísimo porque no lo entendía, pensaba que era lo normal y que era lo que tenía que hacer. Otros niños le contaron a sus familias de acogida que cuando vivían en la granja le mutilaban los genitales a los animales y que lo hacían como diversión. En algunas ocasiones, los servicios sociales organizaban visitas entre los hermanos, de unos hermanos a otros. Un hermano estaba en una casa de acogida y lo llevaban a ver a su otro hermano en la otra casa de acogida, donde estaba este. Pues cuando sucedía, cuando hacían reuniones entre hermanos, estos se ponían a hacer cosas inadecuadas, sexuales. Tras todo esto, los investigadores tenían claro que estos niños habían pasado por traumas muy fuertes de abuso sexual. Los niños poco a poco comenzaron a tener confianza con los terapeutas y asistentes sociales que los trataban y comenzaron a contar todo lo que habían vivido en la granja. Una niña de 7 años contó que vio a su madre y a su tío teniendo relaciones, y básicamente todos los niños dijeron esto, que habían visto en múltiples ocasiones a sus familiares teniendo relaciones entre ellos, a su madre con su abuelo, a su madre con su tío, a su abuelo con su prima, a su abuelo con su hermana. Los niños se mantuvieron callados hasta el final, y siempre porque los adultos les decían que si decían lo que estaba pasando en la granja, Betty iría a prisión, y así mantenían el secreto porque los niños no querían que Betty fuera a prisión. Algunas niñas contaron que habían sido atadas a árboles y sus hermanos, primos, tíos, padres las violaban. Dijeron que a veces usaban incluso palos para agredirlas sexualmente. Una de las niñas más pequeñas dijo que las niñas de la familia corrían hacia el bosque y se escondían de los hombres y niños de la familia. También los niños comenzaron a decir quiénes eran sus padres. La mayoría de hijos de Marta decían que su padre era su tío Charlie. La chica llamada Kimberly les dijo que era hija del padre de su madre y del padre de su abuela, así que era hija de su tatarabuelo. Abuela, madre e hija eran también hermanas, es decir que Tim era el padre de estas tres. Tras esto, los investigadores decidieron realizar pruebas de ADN. En septiembre del año 2012, el tribunal ordenó que se realizaran pruebas genéticas a los 12 menores que habían sido retirados de la familia. El resultado de 11 de las 12 pruebas confirmó el incesto. Uno de los menores, Cindy, era hija de Rhonda y su padre era un hombre llamado Jerry Phelps, que no era de la familia. Así que Cindy era la única que no era resultado directo del incesto. Mientras Rhonda trabajaba como recolectora de frutas, tuvo una aventura con este hombre llamado Jerry. Cindy, de hecho, era la única en la granja que no tenía problemas de desarrollo y aprendizaje como todos los demás, quienes sí eran resultado directo del incesto. Según las investigaciones, Tim, el que fue el que lo inició todo, tenía en total 18 hijos, que tuvo con sus propias hijas y nietas. Sin embargo, él ya estaba muerto cuando todo esto fue descubierto y no pudo pagar por sus hechos. Se cree que la historia familiar de los Colt se remonta a varias generaciones y no que lo inició Tim, pero probablemente nunca se sabrá en su totalidad cuántas generaciones de incesto venían antes de June, que de ella sí que estuvo comprobado que sus padres eran hermanos, pero no sabemos si sus abuelos también lo eran, etc. Se sabe que en el año 2012 nació en el clan familiar una niña llamada Sally, quien murió a los pocos meses debido a un trastorno genético. Marta también tuvo una hija llamada Donna, que murió a las 2 semanas, y parece que otro niño murió también al poco tiempo de nacer. Eso es porque estas personas tenían muchas más probabilidades de desarrollar algún trastorno genético, ya que sus padres compartían los mismos genes y era más probable que el hijo tuviera también todo un gen del padre que también tenía la madre porque eran hermanos y le causaba este trastorno genético. Se dictaminó que los menores no podrían mantener contacto con sus padres biológicos hasta que cumplieran 18 años. Todos los familiares fueron interrogados y todas las madres negaron por completo que sus hijos fueran fruto del incesto y que se hubiera producido siquiera un caso de incesto en la familia. Todas le dijeron al juez que los padres de sus hijos eran forasteros o vagabundos que no tenían nada que ver con la familia.
El juez le intentó explicar a estas mujeres que tenían pruebas de ADN que demostraban que sí se había realizado incesto. Sin embargo, Betty, Rhonda, Martha y las demás mujeres de la familia lo negaban completamente, a pesar de que les habían realizado las pruebas de ADN y lo habían comprobado. En el año 2013, Betty ideó un plan para secuestrar a sus hijos, Bobby y Billy, quienes vivían en una casa de acogida. Betty le dio en una visita a sus hijos un teléfono para mantenerse en contacto, el cual tenían escondido. Como he dicho, el juez dictaminó que los menores no podrían contactar con sus padres biológicos hasta que cumplieran 18 años, tenían prohibido el contacto. Bobby y Billy habían escondido este móvil que le había dado su madre Betty en un arbusto cerca de la casa donde vivían y se escabullían para salir a llamar a su madre y enviarle mensajes de texto. Como la policía estaba investigando todo el caso, decidieron intervenir el teléfono de Betty y escucharon todas estas llamadas con sus hijos, algo que el juez había prohibido, que mantuvieran contacto. Lo más enfermizo es que en las conversaciones de estas llamadas que la policía pudo escuchar, escuchaban a Betty hablar de manera sexual a sus hijos, especialmente con su hijo Bobby en múltiples ocasiones. En las llamadas les decía que iba a secuestrarlos y a llevarlos al sur de Australia. Cuando descubrieron esto, arrestaron a Betty y fue sentenciada a 12 meses de prisión. Roderick, un hermano de Betty, también cumplió una sentencia porque fue acusado de violar a su sobrina Petra en el año 2010. Petra explicó que en 2010 tenía 17 años y que un día discutió con su madre Betty y se fue a caminar por ahí. Su tío Roderick la siguió con su camioneta, la metió en ella y la violó violentamente. Roderick fue sentenciado entonces a 4 años de prisión. Cuando terminaron las investigaciones, finalmente se presentaron 80 cargos contra 8 miembros adultos de la familia, entre ellos Martha, Betty, Rhonda, Cliff, Derek, Charlie, Raylene y Roderick. Los cargos eran de incesto, abuso sexual infantil, perjurio, etc. Sin embargo, muchos de los cargos finalmente fueron retirados porque dijeron como que de alguna manera no podían comprobar todos estos abusos. Charlie Colt, que originalmente enfrentó 27 cargos, fue declarado finalmente inocente de 2 cargos y absuelto, y el resto de cargos fueron retirados más tarde. Raylene fue sentenciado a 16 meses de prisión preventiva por perjurio. Rhonda recibió una orden correccional intensiva de 14 meses por perjurio. Betty fue declarada culpable de 4 cargos de perjurio, uno de mentir bajo juramento y uno de pervertir el curso de la justicia, y encarcelada durante 14 meses finalmente. Martha se declaró culpable de 5 cargos de perjurio y uno de hacer declaración falsa bajo juramento, ya que todas mintieron acerca de la identidad de los padres de sus hijos. Aunque estos 8 miembros fueron encarcelados, solo la mitad recibió posteriormente sentencias de prisión, o sea, básicamente casi todos fueron absueltos. Poco se sabe de cómo están los miembros de esta familia hoy en día. Han pasado bastantes años y muchos menores ya son adultos. Se sabe que pocos miembros de la familia están empleados y que los que lo están son recolectores de frutas. Algunos de los menores que ahora son adultos se sabe que han mejorado en cuanto a salud en general desde que fueron retirados de la granja. Y sobre si los hijos han mantenido contacto con sus padres una vez han cumplido 18 años y todo eso no se sabe realmente. Este es un caso en el que hay mucha información tapada, como por ejemplo la identidad de los adultos, se han cambiado todos los nombres y todo. Y es un caso en el que no he explicado más cosas detalladamente, por ejemplo la identidad de los 40 miembros del culto, porque creo que puede ser demasiado lioso. Ni siquiera he encontrado los nombres de todos, simplemente de los que más involucrados estuvieron, que son los que he mencionado que recibieron cargos. Y básicamente esto es todo sobre este caso. Me gustaría que hubiera muchísima más información, pero resumiendo, fue un culto o un clan familiar de incesto totalmente perturbador en el que no dejaban de abusar sexualmente de las niñas más pequeñas y de querer reproducirse constantemente con sus familiares, y es básicamente completamente enfermizo. Y probablemente cuando Tim, que era el líder del culto realmente, falleció, Betty quiso continuar con todo y sus hermanos también, porque tenían el cerebro completamente lavado y muchos traumas de que su padre empezara a abusar de ellas cuando tenían 12 años, empezaron a tener hijos a esa edad y su padre las convenció
convenciera y a sus hijos también de que debían mantener relaciones entre ellos y seguir procreando solo entre ellos porque era lo normal. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso, si lo conocíais, yo lo desconocía y me ha dejado bastante en shock. Por suerte esta niña hizo este comentario en la escuela porque claro, ella no lo escondía porque para ella era algo normal y por suerte hizo este comentario en la escuela y el otro niño que la escuchó fue súper inteligente y fue rápidamente a explicárselo a un adulto, porque si no probablemente hasta el día de hoy continuaría todo y esos niños ya serían adultos que estarían teniendo hijos entre ellos y con sus primos y sus hermanos y sus padres. Así que bueno, esto es todo sobre el caso de hoy. No olvidéis dejar un me gusta si os ha parecido interesante e informativo, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!